Génesis capítulo 28, verso 10, Jacob, un hombre con el cual Dios tuvo que tratar mucho como nosotros, ¿no? Le damos trabajo al Espíritu Santo, le damos mucho trabajo, pero gracias a Dios por los que, bueno, nos dejamos moldear como en las manos del alfarero, ¿no? Él toma nuestra vida y hace masa nueva. Dice así, capítulo 28, verso 10, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó, pero que sean sueños de Dios, ¿no? Porque soñar, dice un dicho, no cuesta nada. Y podemos soñar cualquier cosa. Hasta cuando por ahí nos alimentamos demasiado, cuando nos vamos a dormir, empiezan los sueños, las pesadillas, ¿no? Pero acá un sueño de parte de Dios. Y ojalá que la iglesia sueñe con ver cada asiento lleno, con su familia convertida, con sus amigos, sus compañeros, que puedan estar ocupando un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Dice, soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios y el Señor le dijo, yo estoy contigo, ¿no? Ángeles de Dios, los espíritus que ministran a los que heredan salvación, que nos ayudan. Yo muchas veces digo, Señor, envía ángeles que me ayuden, que me fortalezcan, que me bendigan, ¿no? Bueno, dice, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Yo cuando el Espíritu Santo me habla con esta palabra digo, gracias. Gracias porque me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza y con esperanza sigo creyendo y confesando tus promesas para mi vida, porque sé que no me dejarás hasta que hayas hecho todo lo que me has dicho y todo lo que nos ha dicho a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Lo cree? Gloria a Dios. Todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, sin duda, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¡Wow! Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Y como les dije, es la primera vez que se menciona la casa de Dios en la Biblia. Después se menciona muchas veces más. Pero la primera vez, ¿no? La casa de Dios. Dice, y puerta del cielo. A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada y la erigió, o sea, la puso, la edificó allí como un monumento y derramó aceite sobre ella. Representa al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo siempre tiene que estar ministrándonos, porque nuestra palabra y nuestra predicación no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Creámoslo y cuando liberamos la palabra se cumple en el nombre del Señor en cada uno de nosotros. Derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel, que es casa de Dios, ¿no? Luego Jacob hizo una promesa, o esta promesa, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Como buen judío ya estaba negociando con Dios, ¿no? Bueno, les recuerdo que haga pactos, promesas, pero los principios no se negocian, la palabra no se negocia. Dios es bueno y entiende cuando hacemos cosas como esta, ¿no? Señor, te prometo. Tristemente hay mucha gente que promete a Dios cosas y cuando Dios le da la bendición después se olvida de las promesas que le hizo a Dios y no cumple. Bueno, Jacob cumplió con esas promesas que le hizo al Señor y dijo, si Dios hace todas esas cosas, entonces el Señor será mi Dios.
Y esta piedra conmemorativa que elegí, será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Ahí, bueno, hace un pacto con el Señor, ¿no? ¿Y quién le había enseñado eso sino Dios mismo, de dónde estaba la bendición? Bueno, entonces la iglesia, queridos, cuando Jacob tiene esta revelación, entendió que estaba haciendo algo profético, algo que Dios a partir de ahí iba a hacer grandes cosas en su vida y a través de su vida, porque después Dios le cambia el nombre por Israel, príncipe, y forma una gran nación hasta el día de hoy, ¿verdad? Y cómo este pueblo sigue teniendo sus problemas, sus conflictos, pero Dios tiene promesas sobre él, como la tiene sobre la iglesia, que tiene conflictos, problemas, dificultades, pruebas, luchas, pero Dios sigue obrando y formando la iglesia. Y la iglesia no es para aguantarla, la iglesia es para disfrutarla. Decirle al que está a tu lado, disfrutá la iglesia que tenemos en el nombre del Señor. En el capítulo 8, versículo 17, Salomón llegó a una reflexión y dijo: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué tenía David? Edificar casa. Vosotros como casa espiritual, sed edificado como sacerdocio santo en el Señor. Ya vamos a explicar y vamos a estar viendo las dos cosas, la casa de Dios como edificio y la casa de Dios nosotros como cuerpo de Cristo. Salomón sabía que en el corazón de su padre estaba ese sentir, ese deseo. Nuestros hijos saben lo que hay en nuestro corazón, aunque el corazón lo puede ver Dios, pero la abundancia del corazón habla la boca. Seguramente David hablaba muchas veces acerca del templo, de edificar un templo, de hacer una casa para Dios. Por eso Salomón lo sabía, porque no podía ver el corazón, pero sabía lo que había en el corazón. Nuestros hijos saben lo que hay en nuestro corazón con respecto a Dios y con respecto a la casa de Dios. Yo muchas veces, a través de los años en el ministerio, le he dicho a más de uno, a mucha gente, pues dice a sus hijos: vos andá a la iglesia, andá a recibir, andá a buscar a Dios, andá a esto, y ellos no vienen. Entonces yo muchas veces he agarrado a padre, a madre, le digo, está bien que le des ese consejo, pero dáselo con el ejemplo. No mandé a tu hijo a la iglesia y vos no vengás. Tenés que vos venir y sembrar en el corazón del hijo. Porque, ¿qué pueden decir nuestros hijos? ¿Lo mismo que decía Salomón? O algunos dirán: y en el corazón de mi papá está el trabajo, ¿no? Él siempre habla del trabajo, está con su cabeza y su corazón en eso. Está bien, pero cuidado con que sea demasiado, ¿no? Otros dirán: con los amigos le gusta salir a jugar al fútbol, esto, aquello, siempre está con las amistades. Otros pueden decir: en la casa él está siempre pendiente, se aflojó un clavo, ahí lo arregla, se rompió un enchufe, un artefacto, ahí está con la casa pendiente. Otro, el auto, ¿no? Conozco gente que no sé, le ha gastado la pintura ya de tanto que lo lustra, ¿no? Al auto. Bueno, otro es un hobby. Y así podría mencionarle un montón de cosas que pueden llegar a estar en el corazón. Pero si estuviese en el corazón de toda la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, nosotros, en nuestro corazón, el deseo de venir a la casa de Dios, de estar, porque acá nos edificamos, porque acá recibimos instrucción, porque es el cuartel general, porque las brasas arden más intensamente cuando están unidas. El salmista decía en el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, aleluya. Tenía un gozo, una alegría cuando había gente que se autoconvocaba y se convocaba para ir a recibir de Dios. Después en el Salmo 84, en el versículo 10 dijo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué bueno, qué delicioso es estar con los hermanos juntos y en armonía en la casa de Dios. Cuando llevaban el arca, David danzaba en la presencia de Dios del gozo. Lo criticaban, pensaban mal de él, y hasta su propia esposa. ¿Cuántas cosas decían? Sin embargo, él decía, me haré más vil por causa de Jehová. Él le rendía al Señor su adoración, su alabanza, su exaltación. En Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes, un lugar visible. ¿Por qué tenemos templo? Porque es un lugar visible donde nos convoca a recibir de Dios. Dice, será establecido como el más alto de los montes, se alzará por encima de las colinas, y hacia él correrán todas las naciones, hacia el templo de Dios, a buscar al Señor. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Dios, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá y en sus caminos, y así andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Aleluya. Porque tantas veces se habla acerca del cumplimiento de esta profecía, ¿no? Una de ellas es que el templo de Jerusalén será levantado nuevamente por lo que representa. Nosotros sabemos, ya voy a hablar un poquito acerca de lo que es, ¿no es cierto?, el verdadero templo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, que lo sabemos. Pero a veces, como hay otros que idolatran un salón o un lugar de convocatoria, otros menosprecian o no lo tienen en cuenta o no le dan el significado y la importancia que tiene el congregarse, el estar en la casa del Señor. Porque es muy importante que Israel entienda eso, los convoca, les da esperanza, les da seguridad, cuando ellos por eso decían tanto y ya tienen todo listo para construir el próximo templo. Pero no es mucho el tema de lo que quiero hablar, sino más bien de todos nosotros, porque es mucho más que un edificio el templo del Señor. Somos los llamados del mundo, porque la palabra eclesia significa la asamblea de los llamados, ¿no? Es la palabra original para referirse a la iglesia. Los llamados del mundo para eterna salvación. Eso es lo que hace honor a que el sacrificio de Cristo no fue en vano, de que Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. Por eso, proféticamente, entendía el salmista David, Salomón agarró la visión, soñó con eso. David soñó primero, luego Salomón, y lo ejecutó. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 16, ellos dijeron, porque ahora he elegido, Dios le dice a Salomón, ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios habrá dicho eso? De un lugar de paredes. ¿Por qué? ¿Por qué le daba tanta importancia? Porque es el lugar donde la gente se encuentra con Cristo. Por eso, es el lugar donde la gente se encuentra con Cristo. Se puede encontrar en la plaza, como hay experiencias, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el lugar principal? Es este lugar que ha sido construido y santificado para honrar a Dios, para que la gente venga a recibir de Dios, para que en este lugar se han predicado miles de sermones y se seguirán predicando miles de sermones hasta que el Señor venga. Ya en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, dice la gente es la iglesia. Ambas cosas están bien. No hay que restarle importancia a ninguna de ellas. Si inclinamos la balanza para una o para otra, Dios no vino a salvar cosas materiales, ladrillos, vino a salvar personas.
Pero a veces nosotros no honramos el lugar donde se adora a Dios, donde se busca a Dios, donde crecemos, donde recibimos a Jesús, donde nos encontramos con Jesús, donde recibimos la instrucción del Señor. Así que son ambas cosas importantes. La iglesia no es una sola persona, sino todos nosotros, ¿verdad? Hay gente que hoy prolifera mucho. Bueno, yo miro YouTube, escucho el mensaje allá, escucho acá, y no se congregan, no han hecho su propia religión, su propia forma y su propia manera de creer. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que Cristo viene pronto, que ese día se acerca, donde el Señor nos va a pedir cuenta. Así que el Señor nos libre. Y así como en el tiempo de Noé, el arca fue la salvación, porque todo aquel que fuera al arca, que quería ser salvo, libre del diluvio, de la muerte, tenía que subirse al arca. Y solo Noé y su familia, porque no le creyeron a Dios. Pero yo pienso que el arca del siglo XXI es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. No, el Señor va a venir a buscar a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, de todo lengua, tribu, linaje, nación, y una iglesia que esté cumpliendo con su palabra. Por eso el arca del siglo XXI, si quiere ser salvo, debe ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Qué tremendo, porque Jacob, cuando tuvo el sueño, dice que despertó del sueño. En el versículo 16 y 17 despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando podemos nosotros reflexionar y decir cosas como esta, ¿cuándo en nuestra vida? Porque él estaba pasando por problemas, por dificultades, estaba huyendo de su hermano y de problemas y aún por su propia vida, y estaba huyendo de la muerte, ¿no? Y en esa turbulencia, en medio de los problemas y de las dificultades, él tuvo ese encuentro con Dios, hizo pacto con Dios, tuvo un antes y un después a partir de ahí, Jacob. Y qué tremendo, porque esa experiencia lo marcó para toda la vida. Y que Dios nos ayude para que nosotros podamos decir en nuestra vida, cuando pasamos por dificultades y problemas, Dios estaba y yo no me di cuenta. O como dijo él, yo no lo sabía, no me di cuenta, pero Dios nunca dejó de estar. Aún a veces en los silencios de Dios, ¿no? Uno ora por algo, tiene una preocupación, un problema, y el silencio de Dios no encuentra respuesta, no encuentra salida, y uno piensa, Dios no está. No, Dios siempre estuvo, aunque Dios estuvo en silencio, Dios siempre está. Lo importante es saber esperar los tiempos de Dios. Y no decir, Señor, ¿dónde estás? Yo más de una vez lo dije, usted también, Señor, ¿dónde estás en esta situación, en este asunto? En los momentos difíciles de desesperación. Prestemos atención y examinemos las cosas que vamos a recibir, porque en ese momento de desesperación, de problemas, Jacob tuvo revelación. Revelación. Revelación es correr el velo, es traer entendimiento, es traer guía a nuestra vida, es traer sabiduría, es traer la salida. Así como Jacob recibió la revelación de que Dios estaba con él, que nosotros recibamos esa revelación de que Dios siempre está con nosotros y de que Él nos va a ayudar si permanecemos firmes, porque ahí está la cosa. Hay gente que pretende que Dios esté, pero él no está con Dios o ella no está con Dios. Cuidado, si no estás con Dios, no pretendas que Dios esté con vos, porque no va a suceder así. Si permanecemos firmes y pendientes de Él, Él nos va a ayudar. Y cuando él entendió, cuando se le corrió el velo, cuando entendió que Dios estaba allí, hizo Jacob voto, en el verso 20 y 22,
diciendo, si Dios fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Nunca me apartaré de su camino y haré todo lo que Él me dice. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, un lugar de adoración, un lugar donde volveré, y volvió Él. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Hizo voto, compromiso y promesa a Dios. Y estableció ese lugar que era casa de Dios, ¿no? A algunos la casa es debajo de un árbol. Hay lugares en las sierras, en las montañas, en diferentes, en el desierto, lugares donde uno invoca el nombre del Señor, esa casa de Dios. Y puso una señal para recordar, para volver, para seguir adelante. Y cómo tomó la visión David, Salomón, el pueblo de Israel, y cómo han construido diferentes templos, y una de las cosas que ellos tienen pendiente es ese, el lugar que representa la presencia de Dios, el lugar donde reciben la ley. Dice el profeta Isaías, profetiza que en ese monte, ¿no es cierto?, se levantará el templo de Dios, y la gente y las naciones irán a recibir la ley de Dios, la bendición de Dios. Cuando hizo ese voto y ese compromiso, estableció el lugar como casa de Dios y se comprometió a sostenerla con su diezmo. Hizo voto y dijo, yo entiendo que Dios me está pidiendo eso y lo hago. Y cómo fue bendecido y prosperado. Y empezó a declarar, la iglesia es la puerta al cielo. Por primera vez, como les dije, se menciona ahí la casa de Dios. La revelación, la iglesia es la puerta al cielo. Obviamente después de haber pasado por Jesús. Jesús es la puerta, ¿no? Jesús es la salvación. Puede llegar a venir gente a la iglesia y no recibir la salvación si antes no recibe a Jesús en el corazón. Y esto tenemos que entenderlo porque Jesús es la puerta y también la iglesia del Señor es la puerta. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Jesús y su iglesia, uno somos. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesús, y también la iglesia y Jesús, uno somos, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y todos los que pasan por la puerta Jesús, pasan por la puerta iglesia, puerta del cielo. Así que el Señor nos traiga revelación y nos haga entender estos conceptos. Todos los que son salvos pasarán por ella, por Jesús en primer lugar y por la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Mire, hay diferentes, el tiempo nos apremia, pero rápidamente, en Mateo 16, 18, Jesús dijo que Él edifica a la iglesia, nosotros, Él nos edifica a nosotros y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, no seremos vencidos porque Él ya tiene la victoria para cada situación, para cada problema, para cada cosa en nuestra vida. Así que le damos un fuerte aplauso a Jesús, le damos la gloria porque Él nos garantiza, Jesús nos garantiza la victoria. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que a la iglesia son añadidos aquellos que han de ser salvos. Por eso es puerta al cielo, porque el infierno está vencido, porque a la iglesia son añadidos los que han de ser salvos. Es la puerta de entrada, así como Noé tenía una puerta para que entrara la gente que quería ser salva, así hay una puerta al cielo que es la iglesia de Cristo, y cuando esa puerta se cierra, que es cuando Jesús retorne y lleve a su iglesia, se acabarán las oportunidades. Y por más que hay registros arqueológicos, históricos, de pedazos del arca donde la uña de las personas que se quisieron agarrar del arca cuando empezó a flotar y ellos se murieron ahogados por el diluvio. En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice que la iglesia da identidad. Es un lugar físico donde se adora a Dios y se los llama, en Antioquía se los llama cristianos por primera vez allí en Hechos 11, 26, que es un lugar
de instrucción donde se recibe del Señor. Después en Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y nada más ni nada menos que Saulo, el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia es un lugar, es una escuela, es un lugar de formación, es un lugar de ministerio. Por eso había profetas, maestros. En el capítulo 14, verso 23, siempre en el libro de los Hechos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los líderes, los pastores, fueron puestos por los apóstoles y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En 1 Corintios capítulo 12, verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua y muchos otros dones y ministerios más en la iglesia, porque la iglesia es cabeza de todas las cosas. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia es cabeza espiritual en este mundo. La iglesia es la puerta del cielo. La iglesia es donde se recibe instrucción de la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, la sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que sepa el diablo, que sepa el mundo, que la iglesia es cabeza, que la iglesia tiene autoridad, que la iglesia gobierna en el mundo espiritual porque Cristo lo hizo posible. Capítulo 5, versículo 27 de Efesios dice, gloriosa y sin mancha ni arruga. Gloriosa y sin mancha ni arruga. El desafío es procuremos, como decía hoy el pastor Ricardo, procuremos presentarnos a Dios aprobado, que no haya nada de lo cual tengamos que avergonzarnos. Procuremos cada día hacer realidad, ser sin mancha ni arruga delante de la presencia del Señor. 1 Timoteo 3:15 dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene. ¿Qué sería de este mundo si no estuviera la iglesia? Ya estaría destruido. Bueno, va a venir el momento cuando el Señor la retirará, ¿no? Cuando habla de baluarte, el baluarte es persona o cosa que ampara o defiende con firmeza. Ampara o defiende con firmeza. La iglesia de Cristo es columna, es baluarte de la verdad. El príncipe de los predicadores en una oportunidad, Spurgeon, llegó a decirle a sus alumnos, porque les había dado una tarea, ¿no es cierto?, de ir y llevar el mensaje, y veía cómo sus alumnos se esforzaban por defender, ¿no es cierto?, la palabra de Dios y la veracidad de la palabra de Dios. Entonces él les dijo esta frase célebre, le dijo, no tratéis de disculpar la palabra de Dios. Es como un león, soltarla, se defenderá por sí misma. Aleluya. Cuando uno habla la palabra es poder. La palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito, dice el Señor. Y podríamos estar horas, días, semanas, meses hablando sobre este tema. Cada iglesia del Señor debe, como mencionó hoy el pastor Ricardo, a veces, ¿no es cierto?, hay hombres que no predican la verdad, que no tienen la sana doctrina. Dios nos libre. En los 7 mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis dice que hay ángeles, ¿no es cierto?, a los 7 ángeles que están en las diferentes iglesias. Esos ángeles creemos que son los líderes, los pastores que Dios ha puesto en cada lugar. Y bueno, un mensaje para ellos y para toda la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a amar nuestra iglesia,
a orar por nuestra iglesia, a contribuir, que se haga realidad Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. El diablo quiere dividirnos, ¿para qué? Para reinar, porque donde una casa está dividida contra sí misma jamás prosperará. Entonces el enemigo es el especialista en querer dividirnos, en querer que no estemos unidos, sino que quiere todo lo contrario, porque divide y reina. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de poder, al Espíritu de unidad, que cada persona para que venga a este lugar pueda recibir ese amor, ese calor del cuerpo de Cristo, pueda entender que la iglesia es una puerta al cielo, que es el lugar donde se adora a Dios, donde se encuentra con Cristo y donde la persona puede ser sabio para la salvación, porque se instruye en la palabra del Señor. Así que les invito a que oremos en este momento, pongamos la mano en el corazón y le digamos: Señor, ayúdame. Díselo al Señor: ayúdame, Señor, a ser siempre un instrumento en tus manos para que muchas personas te conozcan, para que la gente entienda que este lugar es una puerta al cielo, Señor. Que en este lugar está la manifestación de tu presencia, que en este lugar se pueden encontrar con Cristo, que en este lugar pueden ser salvos, pueden ser sabios para, Señor, desarrollar los diferentes roles de su vida con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la iglesia de Cristo. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana, Señor. Bendecimos este lugar. Señor, legiones de ángeles estén por dentro y por fuera, siempre cuidándola, Señor, a la iglesia, el templo y también la iglesia, las personas. En el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, que cada día podamos cumplir con nuestra asignación. Tú nos dijiste, Señor, nos delegaste que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de aquel que está perdido, de nuestro prójimo. A tal punto es tan importante para ti que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La importancia que es para Dios que le conozcan, que le reciban, que sean llenos de la gracia y de la bendición del Señor. Aleluya. Así que, Señor, pedimos que tu gracia nos bendiga, nos acompañe, nos llene, Señor, de amor, amor por la casa de Dios, que es el templo, y amor por las personas, sobre todas las cosas. Amor, amor al prójimo. En el nombre de Jesús, Señor, sigue trabajando en nuestros corazones con esta palabra y ayúdanos cada día a conocerte más como nuestro Señor, nuestro Salvador, y como la iglesia, una puerta abierta al cielo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.